Lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. Diario La Hora, en su edición digital del pasado jueves 2 de mayo, daba cuenta que en Ecuador el 2,4% de la población es parte de la comunidad LGBTIQ+. Dice la nota. En Ecuador, 270.970 personas mayores de 18 años se identificaron con la población LGBTIQ+, es decir, representan el 2,4% de los habitantes del Ecuador. Es la primera vez que el Ecuador tiene datos sobre la población LGBTIQ+. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC presentó las cifras recopiladas en el censo. Las cifras reveladas el pasado jueves señalan que 110.519 personas se identifican como personas transexuales, mientras que 221.721 se identifican con una orientación sexual diversa. Lesbianas 55%, gays 36,1%, bisexuales 7,1%. Guayas es la provincia con mayor población LGBTIQ+. Estas estadísticas apuntan a la toma de decisiones para políticas públicas en torno a esta población, dice el reporte. Quiero conversar sobre este tema con Pamela Troya, que está visitando nuestra mesa de trabajo. Ella es activista de la comunidad LGBTIQ+. Pamela, bienvenida. Qué gusto, buen día. Fabricio, ¿cómo estás? Siempre, no importa la casa que estés, muchas gracias. Me encanta que me invites y estar en tu espacio. Con todo gusto, Pamela, gracias. A ver, ¿cómo leemos estas cifras? A ver, por un lado, creo que es bastante importante que un censo nos tome en cuenta. Es la primera vez en la historia del Ecuador que a través del censo se realiza este tipo de preguntas de cuál es su orientación sexual o cómo se identifica en su orientación sexual y en su identidad de género. Pero quiero recordar que en el 2012, 2013, también ya el INEC hizo un esfuerzo, no a través del censo, sino a través de estudios de caso, a través de la metodología bola de nieve, donde ahí recurrió a las organizaciones de LGBTI para que a través de la población que atienden, evidentemente LGBTIQ+, se puedan generar ciertos aspectos sobre cómo es la vivencia y la realidad de las personas LGBTI. Evidentemente, lo de acá es un avance en el sentido de que ahora ya está dentro de un cuestionario en el censo, pero los datos, a mi juicio, siguen todavía estando cortos a la realidad por los temas de homofobia que todavía existe, LGBTI-fobia en general en el país, y tomando en cuenta además, y no me dejarás mentir, que cuando la persona, la técnica o el técnico iba a la casa censada, normalmente habla el jefe o la jefa de hogar. Y en ese sentido, que era la forma de censo hasta el 2010. Sí. Pero normalmente es la persona que responde. Entonces, y otra cuestión que es importante es que los menores de 18 años, y eso lo dice el censo, tampoco están en esos datos. Entonces, estamos hablando de que hay un montón de niños, niñas y adolescentes que tampoco están en esos datos reflejados desde su orientación sexual y su identidad de género. Otra cuestión importante es que cuando se te menciona o se te pregunta si eres una persona que siente atracción hacia un hombre, mujer, mujer, hombre, o si tienes una autopercepción masculina, femenina, trans, es difícil que lo digas abiertamente. Solo quienes de alguna manera ya tenemos un entorno menos desfavorable podemos decirlo, pero todavía existen clínicas de deshomosexualización en el país, todavía existen despidos por la condición y la orientación sexual, todavía existe discriminación, casos todavía que hasta no sé muchos se escuchaban de delitos de odio contra las poblaciones LGBTI, donde lamentablemente las personas transfemeninas son las víctimas, no solo de estos temas de delitos de odio, sino además de un ejercicio del empleo que está en condiciones de explotación. Entonces, todo eso todavía no se ve reflejado en el censo, pero de que es un avance importante, es un avance, Fabricio. Ahora, ¿qué tan confiables o qué tanto confía usted, Pamela, en los resultados de este censo? Máxime cuando ha habido una serie de cuestionamientos sobre la calidad del censo, sobre la forma como se hizo el censo, sobre las cifras iniciales que luego fueron presentadas de otra manera por parte del propio INEC. Totalmente. Sí, o sea, de hecho, fue público, como tú dices, Fabricio, este tipo de cuestionamientos con respecto a la metodología. Sería difícil decir que es 100% confiable. Digamos que en el caso de que apostemos a que sí hay una confiabilidad en la metodología, digamos que partimos sobre ese hecho, todavía, insisto, no refleja la realidad. Y creo que aquí es importante, Fabricio, si me permites un minutito, sí, claro para sí. hablar, cuando cotejamos con respecto a otros países, porque decimos, bueno, yo escuché de hecho en estos días, pero no estamos muy lejanos, algunos otros censos, otras encuestas, estamos más o menos en el ranking, y no es así. Yo quiero traer a colación una encuesta mundial que se hizo sobre el orgullo LGBT,
de Ipsos, que es la tercera mayor empresa de análisis de información de datos del mundo. Y lo que hizo esta encuestadora o esta empresa es justamente hacer una encuesta en varios países sobre la orientación, en este caso orientación sexual, no vamos a topar la variable de identidad de género. Y sobre orientación sexual sacó datos tan importantes, por ejemplo, como que en Australia el 16% se autopercibe desde una orientación sexual diversa, es decir, homosexual, bisexual o alguna que pertenece al Q+. O por ejemplo acá, Canadá, que es un país que además es bastante amigable con los derechos de las poblaciones sexodiversas. En Canadá el 13% se determinó desde una orientación sexual diversa. Argentina, que es un país cercano, pero que tiene ahora bastante retroceso con el nuevo presidente, pero que ha tenido avances muy importantes, fue el primer país en América Latina en conseguir, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Tenemos un 10% de población de la orientación sexual diversa, y tenemos, por ejemplo, casos más cercanos como Perú el 6%, Colombia el 6%, pero aquí ya nos mancomunan también realidades de discriminación, y podemos ver cómo en la medida en que el país tiene menos avances o tiene más discriminación, se va bajando el porcentaje, no porque existamos menos, sino porque el prejuicio que hay alrededor del tema o los imaginarios negativos que hay alrededor del tema son mayores. Pero en países donde hay mayor avance, donde hay inclusive mayor aceptación, el porcentaje va aumentando. Entonces, y estamos hablando de alrededor de un promedio entre todos los países que tengo acá de un 10%. Entonces, eso es lo que refleja una empresa que hizo un estudio con cerca de 20,000 personas alrededor de todos estos países y refleja que tenemos un promedio más o menos de existencia, solo de personas dentro de la diversidad de lo que es orientación sexual, aproximadamente entre el 10 y el 12%. Entonces, sí hay un subregistro, pero no me sorprende el subregistro. De hecho, Fabricio, cuando recién empezaron con esto de querer incorporar estas preguntas al censo, muchos de los activismos salimos a decir, está perfecto que hagan esto, pero tomen en cuenta que esto no va a reflejar inmediatamente la realidad, va a reflejar la realidad en este punto. Lo cual significa que gracias a los activismos y todo lo que ha recorrido hasta ahora, lo que hemos tenido que pasar, ha ayudado a que este 2.4% pueda autodeterminarse y autoidentificarse. Pero, Fabricio, hay una realidad aquí. Recién hasta hace 27 años éramos delincuentes. O sea, recién en 1900... Estaba penalizado la homosexualidad. Recién en 1997 dejamos de ser delincuentes. En 27 años, evidentemente, han habido grandes avances, pero todavía no podemos decir que esta es una sociedad que ve el tema de la orientación sexual o la identidad de género como algo normal. Todavía, inclusive, si tú entras, mi querido Fabricio, a las notas de los medios de comunicación que publicaron estos datos y miras los comentarios, ay, nomás puedes ver la realidad. Que esto, ¿cómo es esto posible? Que esto, para los 2.4% que han existido, para esos van a hacer política pública, que esto es una abominación, que claro que esto del tema de la ideología de género. O sea, yo empezaba a ver y decía, esto refleja la realidad. Estos comentarios reflejan la realidad. Y es difícil ante esta realidad abrirte en tu hogar, tomando en cuenta, como te dije, que menores de 18 no están en esta muestra y que posiblemente muchas de las personas encuestadas, por temor a los familiares que estaban ahí, no dijeron ni la orientación sexual ni la identidad de género a la que pertenece. El exdirector del INEC, Byron Villasís, generó un aporte justamente a propósito de estos datos que presentó el INEC, generó un aporte para la discusión que lo quiero presentar a la audiencia y aprovechar la presencia de nuestra invitada para discutirlo. Preguntaba Byron Villasís, ¿son confiables los resultados del censo en preguntas sobre identidad de género y orientación sexual? Dice Byron, depende de 5 factores. De que el entrevistado se sienta cómodo respondiendo sin presiones en un espacio discreto y respetuoso. 2, de que el encuestador esté correctamente capacitado y sepa administrar protocolos de forma profesional. 3, de que haya existido previamente una campaña efectiva de sensibilización sobre comprensión de preguntas y alternativas de respuestas. 4, de que el instituto a cargo no sesgue resultados con imputaciones poco transparentes. Y 5, de que el instituto entregue la tasa de no respuesta a estas preguntas, porcentaje de personas que no respondieron a estas preguntas. Añade Byron. El problema es que el mismo hecho de haber incluido esas preguntas en un censo trae problemas, y eso que estas preocupaciones se asumen cuando el censo está correctamente ejecutado. Entonces dice, pone un gráfico ahí, ¿es buena idea hacer estas preguntas en censos de población? No, la entrevista de los censos suele realizarse frente al resto de la familia, exacto, hablando de los prejuicios que dice Pamela. Exactamente. Esto genera en la persona entrevistada presión y que no se responda de forma libre ni discreta. Exacto. No, la capacitación de los empadronados suele ser concentrada en otros elementos logísticos del censo, lo cual descuida la delicadeza con lo que hay que ejecutar esta pregunta.
No, las preguntas de identidad de género y orientación sexual requieren campañas focalizadas en hacer entender a toda la población lo que significa cada categoría. Si hay ignorancia en categorías, las respuestas no sirven para nada. Por este motivo, dice Byron, los censos no son una buena herramienta para esas preguntas y por ello se realizan encuestas especializadas, puesto que la capacidad de control y organización está exclusivamente dedicada a la complejidad de la identidad de género y la orientación sexual. Luego, dice Byron, hay un problema grave de mezclar peras con papas. Totalmente. Preguntas tan delicadas como identidad de género y orientación sexual se responden de acuerdo al contexto y fisicalidad con la que se aborda el entrevistado. Y dice que en el caso de Ecuador ni siquiera sabemos la tasa de no respuesta en estas preguntas. Eso quiere decir que no sabemos qué proporción de las preguntas imputaron. Luego viene el problema de imputar esta variable tan delicada a nivel censal. El peligro, dice Byron, es cuantificar por cuantificar. Es que en el medio hay seres humanos, se crean estigmas y daños irreversibles a nivel social. Como mínimo, dice, se debe evaluar la tasa de no respuesta en estas preguntas. ¿Qué le parece esta reflexión interesante a Byron Villacís? Es una radiografía maravillosa y de hecho, Byron, si nos estás escuchando, nos escuchas luego. No, se ha de estar escuchando, yo estoy seguro. Mi gran abrazo porque no lo puedo decir mejor. O sea, de hecho, eso fue justamente, y lo mencioné hace unos minutitos, las preocupaciones que las poblaciones, al menos los activistas del LGBTI, dijimos a través de redes sociales o a través de los medios cuando intentaron contactarse con nosotros sobre este tema a través del INEC. Dejamos en claro que teníamos este tipo de temores, porque, como bien lo dice Byron, y es algo parecido a lo que mencioné hace un momento, el tema del prejuicio y el estigma, el hecho de que justamente te vayan y te encuesten en tu hogar, en el hogar donde, además, tengo que dejar aquí aclaro sobre la mesa, el hogar suele ser a veces, o no a veces, inclusive en un porcentaje bastante alto, el espacio donde mayor vulneración de derechos y violencia existe. Sobre todo en términos, ustedes saben, y están las estadísticas ahí, en términos LGBTI y también de mujeres y niñas, ¿no? Entonces, en espacios donde existe este tipo de violencia y discriminación, es difícil que tú te abras. Además, algo aquí me sorprende muchísimo, por ejemplo, el porcentaje de bisexualidad. Habla de un 7% de bisexualidad, cuando en la realidad que vemos, en la dinámica de nuestros activismos, vemos que el tema bisexual está bastante crecido en porcentaje y es evidente que esto haya estado camuflado, porque cuando tú te expones es más fácil para evitar el estigma decir que eres heterosexual o mostrar tu pareja heterosexual para evitar justamente el prejuicio. Entonces, aquí esto no se refleja. Otra cosa que llama la atención es la cantidad de lesbianas versus gays. De hecho, un montón de lesbianas nos hemos quedado sorprendidas de la cantidad de lesbianas que hemos sido, porque aquí dice que somos de la población que se refleja que es 221,000, el 55 lesbianas frente a un 36% gays. Y si tú ves la realidad y la dinámica en la que estamos, la mayor cantidad de gente siempre es gay, en los lugares de ambiente, en los espacios en donde estamos, en los activismos como tal, en las organizaciones que están a cargo de atender a estas poblaciones, hay mayor cantidad de gays que lesbianas. Otra cosa que llama la atención sobre los puntos es que al decir que somos 270,000 personas encuestadas que pertenecemos a la población LGBTI, nos dividen en estos dos grupos. 221,000 para decir orientación sexual, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, y trans 110,000. Pero cuando tú sumas los dos números, no te sale 270,000, te sale 332,240. Entonces tú dices, ¿dónde está el 61,000 restante? Entonces no han cruzado variables de identidad de género y orientación sexual, no se refleja. Hemos revisado con mi equipo, además revisamos toda la encuesta ahí para ver dónde cruzaban estas dos variables. No existe el cruce de estas variables, es decir, no se muestra cuántas personas trans respondieron a su vez que son homosexuales, no está, pero ahí ves los dos datos que sumados exceden en 61,000 el dato total de las personas que estamos ahí. Entonces hay algunos errores y lo que dice Byron es totalmente cierto. Si no existió, y no existió, una campaña para sensibilizar y además dar a entender y compartir información a las personas, muchas quizás contestaron desde el desconocimiento o no contestaron. Bueno, digamos que las que contestaron desde el desconocimiento pudieron haber, por un lado, aumentado la cifra o por otro lado, justamente disminuir por el prejuicio, porque, como bien dice Byron, en un hogar te presentas, no vas a decir delante de tu papá, delante de tu mamá, delante de tu esposa. Imagínate una persona bisexual que está casada con su esposa heterosexual, no va a decir soy bisexual, a menos que haya una confianza ya inmensa sobre este tema dentro del hogar. Entonces, insisto, personas menores de 18 años no están reflejadas en este número. Comparto plenamente lo que dice Byron, tuvo que haber habido una campaña
bien grande, exhaustiva sobre conocimientos en estas temáticas para quienes que sean entrevistados, que fue toda la población, sepan qué es orientación sexual, sepan qué es identidad de género, para que además exista capacitación en los técnicos y técnicas que fueron a los hogares para que incluso si la persona no conoce el término, la persona censada, el técnico pueda suplir esa desinformación informando en ese momento, pero sobre todo todavía tenemos esta gran barrera que es el tema del imaginario negativo, de los prejuicios que existen alrededor de todo lo que significa ser LGBTI en este país. Efraín Soria de Fundación Equidad también está en sintonía y me compartía justamente la publicación de esta organización sobre la presentación de estas cifras que estamos conversando con Pamela hoy, y dice Fundación Equidad: un contexto que da cuentas de las dificultades que para la población sexogenérica, incluso para los encuestadores, representó el obtener esta información. Tomemos en cuenta que aún luego de 26 años de haberse despenalizado la homosexualidad y de tener acceso al matrimonio para las personas del mismo sexo, los niveles de violencia, estigma y discriminación hacia esta población siguen siendo altos y se presentan con mayor frecuencia en el hogar, los centros educativos, los servicios, espacios públicos, ambientes tóxicos que fomentan la clandestinidad. El sexo no es la mejor herramienta para establecer la talla poblacional de los LGBTIQ+, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, dice. Hay un dato y se entiende que hay un subregistro y este es producto de los altos niveles de violencia que viven estas poblaciones. Creo que hay, digamos, una coincidencia en las Totalmente, visiones, ¿no? totalmente. O sea, que es importante que hayan mencionado estos temas, sí. Ahora, que debió haberse hecho, como Byron describe, una mejor metodología tomando en cuenta todas estas variables de discriminación, de acuerdo. Y que no piense el INEC que somos 2.4%. De hecho, justamente hace un momento mencioné que de manera mundial, somos aproximadamente un 10%. Claro, hay un subregistro. Hay un subregistro total. Entonces, no se puede plantear la posibilidad de hacer política pública pensando que somos 2.4% de población. Y hay que tomar algo importante aquí sobre la mesa, y es el hecho de que mientras todavía exista estigma y lamentablemente una correlación además con países que tienen niveles de religiosidad también muy altas desde el estigma. Hay religiones igual que nos han aceptado porque saben que somos igual personas, hijos de Dios, de acuerdo a la ideología de cada iglesia, pero hay iglesias todavía que además promueven el rechazo hacia las personas de LGBTI. Entonces, mientras exista todavía esa correlación y cultural, sociocultural, con respecto a las personas de LGBTI desde muchos ámbitos, desde el tema de considerarnos enfermos, pecadores, aberraciones, etcétera, todavía este subregistro se va a dar. Vamos a ver si siguen con esta metodología, ojalá la cambien en un siguiente censo, si esto con respecto a una mayor educación, que también se tiene que dar desde los colegios, evidentemente, y desde los hogares, va cambiando el nivel de aceptación, va a ir creciendo ese porcentaje. Pero lo interesante sería que el INEC también acoja los llamados de atención que han hecho personas como Byron o desde el activismo LGBTI para que cambie su metodología y podamos encontrar otras herramientas para realmente ver dónde estamos, cómo estamos y en qué circunstancias estamos viviendo. En menos de un minutito, porque se me terminó el tiempo, y a propósito de una pregunta, ¿qué se ha hecho para que las personas LGBTIQ+ ahora puedan no solo identificarse, sino también abiertamente nombrarse para el censo? Sensibilización, perder el miedo. Hay una institucionalización que les protege. ¿Qué se ha hecho? Siempre los activismos hemos estado luchando en contra de la institucionalización porque jamás nos ha protegido. Entonces, si hay avances y si ahora las personas tienen menos miedo de decirlo, es gracias a los activismos que hemos existido desde antes de la despenalización. Hay que generar una cuestión de reconocimiento a todas las personas que lucharon, inclusive perdieron su vida para que se despenalice la homosexualidad, y los activismos que hemos venido. Justamente recordarás, querido Fabricio, que recién en el 2019 logramos el matrimonio igualitario acá en el Ecuador. La unión de hechos se logró con la Constitución del 2008. Entonces hemos estado siempre luchando contra corriente para que existan derechos para las poblaciones LGBTI. No hemos tenido el apoyo ni el acompañamiento institucional. De hecho, hemos tenido que luchar contra el Estado para que se reconozcan nuestros derechos, y nuestras propias campañas hechas de manera así incipiente con nuestros pocos recursos han ayudado a que poco a poco las poblaciones entiendan que nuestras luchas no son caprichos, sino que son luchas justamente por consecución de derechos y por igualdad. Pamela, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Para hablar de este tema y los resultados del censo respecto de la identificación de las personas de la comunidad LGBTIQ+, Pamela Troya ha estado con nosotros, activista de esta comunidad. 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.